Bienvenidos a una nueva edición de Conclusión TV, hoy para contar una historia olvidada, cajoneada, olvidada por la historia de la ciudad, de la provincia y del país. La ejecución, la masacre de 5 cooperativistas de la localidad de Armstrong. Esto ocurrió en el año 1974, cuando los cooperativistas se dirigían en un auto por la ruta nacional número 9, la vieja ruta nacional número 9, y fueron ejecutados por policías del Comando Radioeléctrico de Córdoba que tenían que terminar con la vida de 5 agentes federales. Para contar esa historia, para desandar ese camino, está con nosotros Malcolm Peruca Montorfano. Él es nieto de Odorico Montorfano, que es uno de los cooperativistas asesinados en esa masacre. Él tiene 29 años, es de la ciudad de Rosario y participa en el proceso de memoria, verdad y justicia por la masacre de estos 5 cooperativistas. Bienvenido, Malcolm. Bueno, Alejandra, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos en este trabajo, digamos, por la memoria de lo que fue la masacre de los 5 cooperativistas, que fue allá por el 23 de enero de 1974. Bien, ¿qué ocurrió? ¿Cómo era el contexto de ese momento y qué fue lo que pasó? ¿Por qué estos cooperativistas fueron asesinados? ¿Fue un error? ¿Fue por error? Bien, acabo de decir una palabra que es muy importante, que es justamente el contexto. Para tratar de entender esto de si fue un error o hasta qué punto fue un error o no, hay que entender muy bien el contexto. Bueno, para decirlo brevemente, estábamos por el año 74, a nivel nacional estaba el general Perón, y bueno, y en la provincia de Córdoba, donde ocurrió este hecho, que fue en la Ruta 9, en el kilómetro 674, el gobernador de esa provincia era Obregón Cano, con la fórmula, digamos, de Atilio López, de lo que se podrían denominar gobiernos de tendencia más revolucionaria, de izquierda, digamos, dentro del peronismo. Por tanto, ya ahí había una tensión en lo que era la última, digamos, fase de ese momento, digamos, no sé si la última fase, sino ese momento del peronismo, digamos. Y bueno, ya ahí hay un clima social bastante tenso, digamos, entre gobierno provincial y gobierno nacional. Y a su vez, vos pensá que estamos acercándonos a lo que va a ser el 24 de marzo de 1976. Y estamos casi en las puertas de lo que iba a ser el Navarrazo, que fue digamos, este levantamiento policial, que también obviamente viene a mostrar una vez más las densas, digamos, tramas de poder entre la policía y poderes políticos y demás. Entonces, en ese contexto es que se da esta masacre. Había una orden, digamos, de la Policía Provincial de Córdoba de asesinar a agentes de la Federal. Hay un conflicto entre autoridades, entre fuerzas, digamos, y que tenía la información de que iban a pasar por el kilómetro 674 de la vieja Ruta 9, y bueno, estaban ese 23 de enero, eran las 14:45 horas, era un miércoles, y estaban apostados a los costados de la ruta esperando las características de, bueno, 5 personas en un auto Falcon color rojo que iban a pasar por esa ruta. En ese lugar, diferencias de minutos y demás, pasan 5 personas en un auto color, bueno, borrabino, que es similar al color rojo, pero esas 5 personas no eran los agentes de la Federal, sino que eran los 5 cooperativistas. Cooperativistas que iban desde Armstrong hacia Colonia Carolla a tomar un modelo de supermercado, digamos, para poder después replicarlo en lo que era la localidad de Armstrong. Y bueno, en ese momento los policías advierten la llegada de un Falcon con las mismas características, el mismo color, mismo integrante de persona, y dan la voz de fuego, digamos, y bueno, ahí se da lo que es la masacre, dándole la muerte a las 5 personas. Y bueno, de las 5, 4 eran de Armstrong y había uno de Rosario, que es mi abuelo Odorico Humberto Montorfano. 19 policías participaron en esa masacre. Sí. Fueron los que dispararon.
las imágenes de archivo de ese momento son realmente impactantes porque el vehículo quedó destrozado y los 5 integrantes, los 5 cooperativistas fallecieron en el momento. Ahí te interrumpo, sí, imagínate, agrego un dato nomás para que veas la hazaña con la que accionaron, digamos. Tengo datos, información de que el Falcon tenía 172 agujeros de bala y cada cooperativista tenía un tiro de gracia. Es decir, que no solo acribillaron a balazos mientras pasaban, sino que después los ejecutaron. Que de hecho no estaban muertos. O sea, si bien le pegaron al conductor y se fue contra la banquina, gritaban sus nombres, gritaban por favor no disparen, y así todo, ya con, digamos, con un conocimiento de que no eran los que estaban esperando, ejecutan, digamos, a los cooperativistas. Claro. ¿Qué pasó a partir de ahí? Porque esta causa quedó en el olvido. Este caso quedó en el olvido. Realmente en la historia no se conoce. En la historia de Memoria, Verdad y Justicia no es un caso que sea resonante ni que se conozca masivamente. ¿Qué pasó a partir de allí y por qué este olvido? Bueno, yo creo que este olvido, este silencio tiene que ver principalmente con un miedo, digamos, un miedo político, digamos, un miedo instalado, y a su vez las repercusiones que tuvo a nivel, digamos, singular de las familias. Brevemente, para mencionarlo, un año posterior, es decir, en el 75, se inicia el juicio a los policías. Concluye, yo tuve la oportunidad de leer el alegato del fiscal, que es, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Primitivo Videla. Las vueltas de la historia, digamos, y unas vueltas bastante cortitas porque en unos 2 años ya iba a estar este otro personaje siniestro. Se hizo un juicio, el fiscal digamos, en su alegato final, él dice que, bueno, fue digamos, un homicidio en cumplimiento del deber con, digamos, un uso, digamos, excesivo del accionar, digamos, no, en fin. Este juicio terminó con una condena de 1 año, que ya, bueno, por haber estado en prisión preventiva la compensan y ya quedan en libertad apenas terminó el juicio, y una compensación económica a los familiares y una inhabilitación por 5 años de sus funciones públicas, pero después los cambiaron de lugares y siguieron en actividad, hasta seguramente hoy deben estar gozando de una jubilación y demás, como cualquier ciudadano inocente, digamos. Claro, nada muy distinto a lo que pasa en los casos de violencia institucional hoy en día, para, digamos, compararlo con la historia. Sí, y me decías. Bueno, y justamente ya yendo un poco más a lo que es para pensar esto del olvido y del silencio, yendo a lo que es la historia, digamos, singular de las familias, bueno, yo me entero recién hacia los 17, 18 años de que mi abuelo no había muerto en un accidente, sino que había muerto en esta masacre. En general, perdóname que te interrumpa, todos los familiares, digamos, comenzaron, en ese momento dieron esa versión, ¿no? Que como que quedó ahí muy tapado, y los familiares ¿qué versión tenían de esta? Y no, tenían la información de todo lo que había pasado. Claro, yo estoy hablando después, ya cuando, o sea, esto estoy hablando más en la actualidad, nosotros como nietos. Claro, pero en ese momento, mi mamá, que era la hija de Odorico, y los familiares tenían conocimiento, si bien en las primeras, digamos, noticias de los diarios de ese 23 de enero del 74, la primera noticia que sale por la radio y demás es que ve un enfrentamiento, digamos, con subversivos y demás. Algo que iba a ser un, digamos, modus operandi luego, en unos años. Entonces con ya la AAA y demás, la dictadura exactamente. Al inicio y ya después, bueno, ya formalmente, digamos, el 24 de marzo del 76. Bueno, en este sentido fue muy, muy fuerte para las familias, para las 5 familias. El dolor fue inmenso. Imagínate del pueblo también lo que impactó en Armstrong y en la región. Además, bueno, eran personas muy, muy reconocidas, digamos, por su trabajo comprometido con las cooperativas, y estaban en aumento, digamos, estaban creciendo. Y en ese sentido es lo que ese miedo hace que sobrevenga un manto de silencio, de olvido por un tiempo, hasta la actualidad. Y bueno, este último tiempo es como que ya van a ser casi, no sé, 7 años, 8 años que vengo con el tema, y cada vez le voy dando otra mirada, y bueno, de que se pueda, o sea, lo que más me importa a mí como objetivo es que se visibilice, y justamente este proceso de memoria, verdad y justicia.
Bien. Bueno, ¿cómo continuó esto después del juicio y demás? ¿Las familias, digamos, quedaron conformes? ¿Pudieron seguir con el tema de la causa, hacer algún tipo de apelación? No, respecto del juicio, se concluyó con la sentencia, con esta sentencia nefasta y que no se puede decir que hubo justicia. Sí, sí. Y bueno, las familias continuaron como pudieron. Imagino que muchas se habrán desmembrado. Hay consecuencias en diferentes familiares, digamos, psicológicas hasta el día de hoy. Así que bueno, en relación a eso quedó ahí. Y bueno, y ahora es tratar de retomar algo de lo que fue ese momento y bueno, y comenzar y continuar algún camino, digamos. ¿Cómo fue tu experiencia personal al momento de enterarte de la historia real, verdadera, Sí. digamos? ¿Cómo Sí, llegaste a esa información? ¿Cómo recorriste ese camino para investigar qué había pasado? Sí, en principio, bueno, yo tenía esta información de que había muerto en un accidente de tránsito y después, así hablando con mi mamá, hacia mis 17, 18, me empieza a contar de que, bueno, que en realidad había pasado esto y que no lo había contado por miedo, por una cuestión de que le provocaba mucho dolor hablarlo. Que bueno, desde ya esto casi sería innecesario aclararlo, pero eso no hay manera que pueda hacer un juicio de valor sobre eso. Yo soy absolutamente respetuoso de esos procesos, digamos, singulares de cada familiar, de cada persona, y lo que cada familiar considere, yo eso lo voy a respetar plenamente. Eso por un lado. Y por otro lado, al enterarme de esto, y bueno, yo comenzar a estudiar Derecho, bueno, me empiezo a interesar primero por una cuestión de lo que ha pasado en nuestra historia reciente, esta violación sistemática de los derechos humanos, el terrorismo de Estado y demás. Y por otro lado, empezar a enterarme que mi abuelo de repente me entero que estaba en lo que son el Parque, digamos, de la Memoria en Buenos Aires. Me entero que está en una de las placas del Museo de la Memoria de acá de Rosario. Y doy con toda esa información, novedad para mí, que bueno, ahí, o sea, ¿qué fue qué está pasando acá? ¿Qué hay algo que no? Y ahí empiezo a investigar, voy a Buenos Aires, contacto personas que lo conocían, me voy a Armstrong, bueno, y así hasta tratar de empezar a construir, digamos, un relato y por otro lado también empezar a reconfigurar algo de mi identidad y de la identidad también de los familiares, de nosotros como familiares. Claro, ¿tuviste contacto con los familiares de los otros cooperativistas y cómo fue ese Sí, bueno, encuentro? tuve algunos contactos con algunos, porque bueno, como te decía, hay algunos tienen algunas otras posturas o decisiones, esto que te decía en relación al dolor y demás. Y bueno, sí, también estoy en contacto con una de las nietas de uno de los cooperativistas. Bueno, y la idea es obviamente tratar de que se vayan sumando más personas. También tuve contacto con docentes, digamos, de la escuela de Armstrong, que les interesa para esto de pensar esto de la pedagogía de la memoria, de que se proyecte, bueno, ahora en un rato vamos a comentar en relación a un trabajo que se hizo sobre esta masacre, de que se trabaje, de que se conozca la historia, exactamente. Sí. Bien, bueno, como mencionabas, se hizo un documental en relación a este hecho. ¿Cómo es eso? Contanos un poquito cómo fue, cómo se gestó, si vos estabas al tanto de eso o no. Sí, el documental, bueno, fue estrenado en el 2015, 31 de octubre del 2015, se pasó por un canal, creo que de Córdoba. Está dirigido por Jorge Frenoglio y Claudia Guadalupe Sincich, creo que se pronuncia el apellido, no estoy seguro. Y se llama Kilómetro 674, Voltear a Obregón. Bueno, es un documental que la verdad es como está logrado cinematográficamente y desde lo que es el contexto histórico-político de ese 23 de enero del 74 es sumamente importante. Es una herramienta de visibilización fundamental, diría. Más que nada pensando hoy día lo que son las nuevas tecnologías, las cuestiones, digamos, de la comunicación y de la información, me parece fundamental, muy importante, y que viene justamente a contribuir a este camino por la visibilización y por la verdad de lo ocurrido. Tocan la puerta de mi casa.
Apenas mi padre abre la puerta, dice: están todos muertos. Los dos autos eran de color rojo. En un auto iban 5 cooperativistas. En el otro auto iban 5 policías federales. Un vehículo que se desplaza, un grupo que lo espera. Era verano, era un día de muchísimo calor, terrible. Una matanza, un acto de una extrema crueldad. Le quemaron los documentos, después los desvistieron, los remataron adentro del auto. Lo acribillaron a balazos. Esa fue la expresión. Los cooperativistas estuvieron en el lugar y en la hora equivocada. La primera versión que recibo, que se había dado muerte a un grupo de elementos subversivos. Y punto. Ellos querían eso, hacer creer que eran subversivos. El asesinato de los cooperativistas fue una equivocación. Ellos creían que eran los policías federales. Había compañeros nuestros que nos abrazaban, nos tocaban, pensando que habíamos muerto. La policía de Córdoba no solo mata a los cooperativistas, sino que termina tomando el gobierno de una provincia y avalado por en ese momento el gobierno peronista, ¿no? Todos quedaron libres, obviamente que justicia no hubo. Alguien dijo, alguna vez lo he leído, lo he escuchado, que los gobiernos pasan y las policías quedan. Justicia no se hizo porque los que cometieron el hecho no estuvieron presos, estuvieron siempre libres. Eso no es justicia. Así que bueno, es muy importante cómo se va contando esto del contexto, y ahí se va poniendo más, digamos, entre pinzas esto del error fatal. No habría manera de que haya sido, si bien hubo una cuestión de coincidencia y de un azar, sí, pero no se puede soslayar lo que fue ese contexto de, digamos, ese camino que iba, digamos, que estaba ahí hacia lo que iba a ser después la dictadura cívico-militar del 24 de marzo. Claro. Entonces, bueno. Y el título del documental tiene que ver, voltear a Obregón tiene que ver, es muy significativo, es, digamos que tiene mucho peso en lo que es el contexto de ese momento, y Obregón obviamente es el gobernador de ese momento, y todo lo que se estaba gestando alrededor que tiene que ver con este hecho tremendo, tiene algún tipo de relación con eso, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que las dos cosas que están en el mismo título, kilómetro 674, kilómetro 600, creo que era cerca de Río Segundo, de la Ruta 9, y por otro lado, voltear a Obregón. Obregón, gobernador de Córdoba, de la tendencia revolucionaria, había que voltearlo. En ese marco, en ese contexto, que se da esta destabilización, después de la masacre de los cooperativistas, vino, digamos, de algún modo a servir para lo que fue el Navarrazo, este levantamiento policial por el jefe de la policía Navarro, y después está la caída de Obregón Cano. Claro. Entonces ahí está la fuerza, digamos, de este título del documental. Sí, realmente es muy llamativo. Quiero volver un poquito sobre la causa, porque digamos que este hecho se enmarcaría dentro de un caso de lesa humanidad. Digamos que tiene esas características. ¿Podría reabrirse la causa? ¿Cómo podría, cómo continúa ese camino? Claro, justamente, si bien digamos, ya hubo una sentencia en relación a este hecho, digamos, esto sin duda es que hay que fundamentarlo, hay que estudiarlo, que se den los elementos, digamos, de que haya sido un delito de lesa humanidad, es decir, que afecta a toda la humanidad, en el sentido de a lo social, más allá, como se están dando, como se dieron durante un tiempo muy fuerte, y ahora también hay complicaciones en relación a lo que son los procesos por la memoria, verdad y justicia, y que son hechos que son imprescriptibles, es decir, que el Estado no se le limita un plazo para perseguirlos, para
digamos, para dictarles una nueva sentencia. Y en este sentido, bueno, justamente hay que, como horizonte, digamos, es que se pueda reabrir la causa y bueno, y que se pueda emprender, digamos, un nuevo juicio y una nueva sentencia, digamos, anulando esa sentencia injusta de lo que fue en 1975, digamos, ese año posterior. Sin duda que es un camino que no es nada sencillo, pero bueno, algunos están por el lado del olvido y del silencio y otros estamos por la memoria, digamos, por la justicia y por la verdad. ¿Se sabe el destino de estos policías? ¿Pudiste, en esa investigación que hiciste, saber su recorrido, cómo fue su historia después de la sentencia? Mira, yo en esto, cuando vos mencionás la investigación, yo generalmente me la divido como en tres partes. En una primera parte, que sería más la cuestión singular, esto de tratar de ver, bueno, quién fue mi abuelo, qué creí, en qué pensaba, quién era mi abuelo. Y ahí escuchar otros relatos más allá de los relatos de lo que podría contarme mi madre. Y en un segundo momento, estudiar un poco más el contexto social, político, histórico de ese momento. Acá el documental viene a ser, digamos, una muy buena herramienta. Y en un tercer momento, que sería el que estamos, digamos, ahora, empezar a ver sobre la posibilidad de reapertura, la necesidad de la justicia y demás, que bueno, que es un camino que se están dando. Así que bueno, sin dudas que en el horizonte está. No desconozco tampoco la coyuntura actual, la, digamos, política en relación a los procesos de lesa humanidad y demás. Pero bueno, hay que andarlo y hay que seguir, digamos, la lucha. Continuar en esa lucha, sí, porque realmente fue una injusticia la sentencia de ese momento. Te quería preguntar si tenés presente los nombres, además del de tu abuelo, Odorico Montorfano, los nombres de los otros cooperativistas. Capaz que los nombres a veces me cuesta, pero bueno, era Montorfano, mi abuelo, Cantoya, Pascucci, y bueno, en este momento se me olvidaron dos. Montorfano, Cantoya, Víctor Pascucci, Cantoya, Pascucci, Biotto y Blanch. Biotto y Blanch. Bien, sí, esos eran los tres. Odorico Montorfano iba como acompañante. Sí, era como copiloto. Cantoya iba como conductor. Sí. Y Pascucci, Biotto y Blanch iban detrás, en el asiento de atrás. Así es, sí. Bien, murieron todos en el momento. Cooperativistas que, bueno, pertenecían... Bueno, mi abuelo, por ejemplo, pertenecía a la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias, FACA. Sí. Y cada uno después tenía en las cooperativas ahí de Armstrong y demás, tenían sus diferentes, digamos, tareas y funciones. Pero era una comitiva, digamos. Claro. Era una comitiva que justamente iba a Colonia Carolla para tomar un modelo de supermercado que ya estaba funcionando muy bien ahí, replicarlo en Armstrong y después, bueno, seguramente en otros lugares de la región. Bien. Y encontrarse, bueno, con esta situación tremenda que... realmente trágico, sí. cómo es el destino. Sí, quiero hacer un poquito de mención al documental, si no bien no revelarlo completamente, porque bueno, que la gente lo pueda ver. Lo tremendo que son los testimonios que se presentan en el documental, ¿no? Y cómo lo que más me llamó la atención fue el del policía, que tendría que haber sido el que estaba que esté muerto en este momento, cómo prácticamente llorando cuenta cómo fue la experiencia, porque ellos llegaron minutos después de la masacre, es decir, donde ellos tenían que ser los protagonistas, llegaron minutos después al lugar del hecho, porque claro, ellos tenían que pasar por ese lugar, pero bueno, los cooperativistas, por una cuestión de horarios y demás, pasaron antes que ellos y ahí es donde fueron ejecutados, ¿no? Esto es muy esto de los fuerte. testimonios, hay testimonios que van reconstruyendo la historia y la memoria, que son muy importantes. De la gente de la Federal que vos contás, que cuando se le caen unas lágrimas es porque justamente él podría haber sido una de estas víctimas. Claro. A ellos apuntaban esas infames balas. También están los relatos de algunas de las hijas de los cooperativistas que son muy fuertes. Son muy también fuertes. Está el relato de un historiador muy importante que es uno de los que más ha, digamos, bregado por este proceso de memoria, que es Leonardo Giudici, que fue, bueno, él quien me
digamos, me ha facilitado mucha información periodística y demás para poder yo empezar a estar más al tanto, informarme más y tener mayor conocimiento. También está el relato del juez Ayravedian, que fue el juez de instrucción de ese momento, de feria. Estamos en enero del 23 de enero del 74. Sí. Y bueno, también muy fuerte el testimonio en cuanto a la calificación legal, a cómo fue todo el procedimiento, la investigación y demás, y lo que fue la sentencia, ¿no? Bastante crítico de Sí, por eso decía la posibilidad de la reapertura. Y ahora se me viene a la memoria otro de los testimonios que es absolutamente... que yo siempre digo cuando se proyectó en Armstrong el documental y demás, se escucha hasta como un clamor de la gente que está viéndolo cuando habla, hasta me da escalofrío nombrarlo, López Rega. De lo más siniestro, de lo más cínico, de lo más perverso que se pueda ver en el documental, que reitero, está muy bien logrado. Sí, bueno, esperemos podamos tener la posibilidad de verlo pronto. ¿Tenés más o menos algún cronograma de dónde se puede ver? Eso hace un tiempo se proyectó, digamos, en lo que es la escuela de Armstrong y demás, pero no hay así un cronograma. Eso se va también, obviamente, viendo y demás. Bien. En eso. Bueno, entonces cuando haya alguna fecha próxima seguro la vamos a difundir. Bueno, Malcolm, ¿algo más que quieras agregar como cierre? Simplemente decir en relación a la memoria, que la memoria no es algo que es acabado y que está, digamos, en un lugar guardado, y que la memoria tiene que ver justamente con una conflictiva social, con una lucha, hay una tensión por esa memoria, y justamente lo que no se recuerda, lo que se olvida, se repite. Así de sencillo, y justamente porque uno tiene la convicción plena de que el camino es la memoria, de que el faro son las madres de Plaza de Mayo. Así que bueno, eso es lo que quiero decir. Bueno, muchas gracias por compartir esta historia tremenda, ¿no? Muy, muy dolorosa, y bueno, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Nos volvemos a encontrar en alguna otra emisión de Conclusión TV. Muchas gracias.